pero también se centra el foco en este órgano del Estado a partir del próximo 6 de noviembre, justamente porque el presidente José Raúl Mulino convoca oficialmente a sesiones extraordinarias. Nos acompaña en este momento don Pedro Miguel González, periodista, destacado personalidad de la política panameña. Don Pedro, gracias por acompañarnos esta mañana. También está por acá con nosotros el licenciado César Ruilova, y nos encantaría conocer su percepción al respecto de todo lo que se ha venido registrando y lo que se espera en torno a la dinámica en la Asamblea Nacional. Bienvenido a Noticias 180 Minutos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo que hemos visto, lamentablemente, con el tema del presupuesto, un tema trascendental, tiene varias lecturas. Por un lado, que el equipo que armó el presidente Mulino, que parecía en un principio, y así trataron de proyectarlo como un equipo soñado, un Dream Team, no lo es tanto. Creo que más bien es un equipo de gente técnica que tiene experiencia en el área privada, pero que tienen poco conocimiento de cómo funcionan en el ámbito público estos temas, y creo que ha perdido muchos puntos ante la opinión pública e internacionalmente también el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y su equipo. Por la forma, primero presentaron tardíamente el proyecto de presupuesto, un mes tarde, con errores inauditos, que no contemplaban disposiciones legales que se requieren para que sea aprobado el presupuesto, pero además que tampoco contemplaba compromisos contractuales del Estado que estaban previstos. Pues, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto original que presentó el Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas, se le asignaron 4.9 millones de dólares en inversión, cuando es un ministerio que tenía o tiene más de 700 millones de dólares en cuentas por pagarle a proveedores que están ejecutando proyectos para el Estado. De allí que tuvieron que incrementar a 870 y tantos millones de dólares en la segunda vuelta ese presupuesto. En el caso del Ministerio de Vivienda también, 3 millones y tantos, cuando el Ministerio de Vivienda le debe tan solo en el bono solidario de los programas sociales de asistencia social de ese ministerio a los distintos proveedores del Estado arriba de 100 millones de dólares. Entonces, son errores inauditos que demuestran de que en efecto es un equipo que quizás no estaba preparado para hacer el trabajo que están haciendo. Por el otro lado, se presenta ya por última vez, cuando faltan pocos días para que la Asamblea pueda discutir el proyecto de presupuesto, se presenta el proyecto ya corregido por 2 o 3 veces, y no le deja tiempo a la Asamblea Nacional para que haga la discusión que corresponde, y ahí lo que tocaba en todo caso por parte del presidente y del gabinete era anunciarle al país que se convocaría, como se ha hecho en otras ocasiones, a sesiones extraordinarias para discutir con el tiempo que corresponde el proyecto de presupuesto. Porque al final el presupuesto general del Estado es la ley más importante que aprueba todos los años la Asamblea Nacional. Porque es ahí donde se plasman las políticas públicas del Estado, todos los compromisos que fue adquiriendo el Estado en administraciones anteriores y en esta administración deben verse plasmados en esas políticas públicas, y no es correcto lo que se ha dado, de que en tan breve tiempo, ellos lo hicieron precisamente por el compromiso, la palabra que ya dio el presidente, claro, de que a partir del día 6 de noviembre van a presentar en sesiones extraordinarias la discusión de la ley de la Caja de Seguro Social. Yo creo que pudo haber esperado un poco más el tema de la seguridad social para hacer la discusión profunda sobre el presupuesto general del Estado. En las circunstancias en las que el Ejecutivo presentó el proyecto tan tarde, con tantos errores y con tan poco tiempo, si la Asamblea se hubiese caracterizado, en todo caso lo que debió haber hecho fue rechazar el proyecto de presupuesto y obligar al Ejecutivo a presentar un nuevo proyecto de presupuesto. Además, si se rechaza el presupuesto no ocurre nada, salvo que si el Ejecutivo no presentaba, porque no lo consideraba necesario, el presupuesto, entonces queda aprobado inmediatamente el presupuesto de la vigencia del 2024 para el 2025.
con algunas consideraciones de compromisos contractuales y demás del proyecto presentado por el Ejecutivo. Pero si la Asamblea no lo votaba, entonces quedaba aprobado el proyecto de presupuesto, era como haberlo votado. Estas son cosas que debe entender. Remito a la audiencia a los artículos 272 y 273 de la Constitución, que hablan claramente de qué ocurre cuando un proyecto de presupuesto no es votado por la Asamblea o cuando es rechazado, como ocurrió en el año 2001 durante la administración de Mireya Moscoso. El país no se derrumba, pero tampoco podríamos decir que la Asamblea aprobó, como lo ha hecho ahora, a ciegas prácticamente el presupuesto general del Estado. Es más, en círculos políticos en los que me desenvuelvo, hablando con gente muy cercana al poder, nos cuentan de que los miembros del gabinete, en la primera vuelta, cuando se presentó el presupuesto en los primeros días de octubre, votaron en el gabinete sin leer el proyecto de presupuesto. Simplemente el presidente de la República dijo: si lo presentó Felipe Chapman, yo lo firmo. Y bueno, una vez que el presidente había firmado, el resto de los ministros firmaron. Yo creo que eso no es serio. Indica mucho la tónica de cómo viene este gobierno. Y si temas tan trascendentales como el de seguro social, que lo venimos arrastrando irresponsablemente por 3 gobiernos, este sería el 4º gobierno, que no hace nada sobre el tema de la seguridad social después del gobierno de Martín Torrijos. Entonces, lo que prevemos es que la situación política de Panamá, la situación social, puede complicarse como se complicó en el 22 y como se complicó en el 23. Si el gobierno pretende imponer a sangre y fuego una reforma a la seguridad social, lanzándole toda la carga financiera a la sociedad, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, sin escuchar los planteamientos serios que se hacen desde los sectores populares, de los sectores gremiales, creo que vamos rumbo a una confrontación con un equipo de gobierno que en apariencia era superior al que dejamos atrás con el pasado gobierno, pero que en la práctica se parece mucho. Mucha gente inexperta, mucha gente sin capacidad política, no tienen mayor vocería tampoco, salvo el presidente de la República, que habla todos los jueves. Entonces las cosas a este gobierno se le pueden complicar y puede tener un desgaste mucho más rápido que el que tuvo el pasado gobierno. Pedro, buenos días, te saluda César Ruilova. Pedro, de verdad que yo voy a hacer un llamado al periodismo nacional para que en la oportunidad inmediata pueda preguntarle a los ministros del gabinete si leyeron o no el proyecto de presupuesto. Esto me parece a mí fundamental, porque hay que confirmar esta información, porque a mí me parece que no pierde un ministro, no pierde el ministro de Economía, no pierde el país. Si se cometieron errores y hay una lectura de los organismos y los mercados internacionales sobre Panamá, no perdió Chapman ni perdió sino pierde el país, la credibilidad del país frente al el principal instrumento macroeconómico que tenemos. Pero no solamente los ministros, según lo que nos comentan, no los leyeron. También los diputados, o sea, las vistas presupuestarias no se pasaron. Digo, no se dio tiempo para algunas vistas presupuestarias. Pero igual se aprobó de esa manera. Claro. A ver, Pedro. Sí. Mira, ese tema que tú acabas de mencionar, del poco tiempo que ha tenido la Asamblea. Yo siempre he sido crítico de la estructura constitucional establecida desde 1972 para los efectos de la discusión y aprobación del presupuesto general del Estado. Y en distintas ocasiones, incluso cuando hicimos la reforma constitucional del año 2004, yo formé parte de ambas asambleas, tanto de la que terminaba como la que iniciaba en el 2004. Quisimos hacer reformas al respecto, pero bueno, encontramos el freno en el Ejecutivo que salía y en el Ejecutivo que entraba en ese momento, porque la Asamblea está muy limitada para, como en otros países, con otros parlamentos, poder hacer modificaciones al presupuesto en la parte numérica. Pero hay un componente que tiene la ley de presupuesto, que son las normas de administración presupuestaria, que eso es potestad de la Asamblea Nacional. Que el órgano ejecutivo, a mi juicio, de forma inconstitucional, pretendió hace unas semanas atrás, un par de meses atrás,
imponer una ley o un proyecto de ley para que se reformaran o modificaran esas normas, flexibilizando totalmente o dejando a la Asamblea sin ninguna capacidad de fiscalización sobre la ejecución del presupuesto. Bueno, esas normas seguramente han llegado a ser discutidas sin tiempo, y la Asamblea no ha jugado su rol. Esa sería una de las principales razones por las que la Asamblea debió haberse caracterizado, en todo caso, rechazar el proyecto de presupuesto. En esas semanas que discurrieron entre el 8, 9, 10 de octubre y el día de ayer, perfectamente la Asamblea Nacional pudo haber hecho las comunicaciones que correspondieran para que el presidente reconsiderara la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto. Pero bueno, no lo hizo la Asamblea. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la práctica? Lo que ha ocurrido es que hemos visto el atrincheramiento en la Asamblea Nacional de los diputados de todos los partidos políticos. Algo que no se ve así a simple vista, pero que es un fenómeno que está ocurriendo hoy en este momento. Y viene ocurriendo desde hace años, pero ahora está consolidado totalmente. Es que los partidos políticos se han atrincherado en la Asamblea Nacional para conformar una mayoría y ven en su análisis de corta distancia a la facción independiente de Vamos y a otros diputados independientes como sus adversarios políticos. En lugar de leer el fenómeno social que se vio reflejado en el 2022, en el 2023 y que tuvo sus consecuencias electorales el pasado 5 de mayo, y ponerse en sintonía con las aspiraciones de la sociedad. Vemos a los partidos políticos tratando de ver cómo ellos pueden sostener un muro que se está derrumbando, un estado de cosas que se está derrumbando. Y en ese sentido, todos los partidos políticos, yo puedo hablar por el mío, creo que cometen un gravísimo error. Porque el PRD, por ejemplo, que tiene 12 diputados, pudiera jugar un rol mucho más proactivo y en favor de la sociedad, balance, contrapeso en la Asamblea Nacional, con responsabilidad, con madurez, sin intransigencias, como lo hicimos nosotros durante el año 2000 y el año 2002 cuando dirigimos la Asamblea Nacional con el Pacto Meta. Y pudimos llegar a entendimientos y acuerdos con aquel gobierno para, por un lado, hacer respetar el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo darle salida al país. Por ejemplo, nosotros desde la Asamblea Nacional, con una mayoría de oposición, frenamos las intenciones de la señora Mireya Moscoso y de su ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, que pretendían fumigarse el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el Ahorro Nacional, para incumplir los compromisos con los organismos financieros internacionales y financiar el programa de inversión de aquel gobierno. Eso lo hicimos desde la oposición. Por ejemplo, también obligamos a que se aprobara la primera ley de responsabilidad social fiscal que se aprobó en Panamá. Se aprobó precisamente cuando nosotros teníamos la mayoría desde la oposición en la Asamblea Nacional. Entonces el PRD pierde la oportunidad, y pudiéramos hablar de otros partidos que debieran ser oposición, pero hablo principalmente por mi partido, porque cuenta con 12 diputados y en la Asamblea hay 24 diputados independientes si suma a los 3 de Moca y a la diputada Patsili Rentería, son 24, más 12 son 36, pudieran hacer mayoría en la Asamblea Nacional, pero ellos prefieren atrincherarse con el resto de los partidos políticos para conformar una mayoría que al final degrada a nuestro partido político a convertirse en el furgón de cola de una alianza liderizada por nuestros adversarios, por José Raúl Mulino, con una propuesta totalmente impopular que da a distanciar aún más de lo que ya está a la clase política de los sectores sociales. El fenómeno que vimos en 2022, que fue muy lamentable con el PRD en el gobierno, es que hay una desconexión entre la vocería, el liderazgo social del país y los partidos políticos. Y ese fenómeno lo vimos nuevamente repetirse y con mayor fuerza en el mes de noviembre del año pasado. Entonces entramos a una coyuntura tan difícil, tan complicada, que toca intereses sensitivos de amplios sectores de la sociedad panameña, como es el tema de la seguridad social, pretendiéndose castigar a esta y a las futuras generaciones desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tirándole la carga de un ajuste que debe ser responsabilidad del Estado.
el Estado que le dio la espalda durante el gobierno de Ricardo Martinelli, el Estado que le dio la espalda al problema durante el gobierno de Juan Carlos Varela, el Estado que le dio la espalda al problema durante nuestro último gobierno, durante 3 gobiernos consecutivos, ahora pretende, después de su irresponsabilidad, lanzarle la carga a los sectores populares, a los sectores que menos tienen en Panamá para ajustar financieramente el cargo. ¿Cómo? Aumentando la jubilación, aumentando la densidad de cuotas, aumentando el monto de las cuotas y disminuyendo el cálculo de las pensiones. Pedro, entonces, sí. Seguro que vamos nosotros en este momento estamos arriba de un barril de pólvora y lo que pareciera que el gobierno está haciendo es encender un cerillo. Claro, pero sí, seguro que vamos a poder abordar ese tema, pero quiero aprovechar tu experiencia en el Parlamento y tu honestidad. Mira, no sé, este presupuesto ha generado la expectativa nacional. La gente ha estado al pendiente de la forma, del fondo del presupuesto, pero históricamente, yo tengo una percepción, es una opinión, puedo estar errado, pero el debate parlamentario sobre el presupuesto, hay gente que solamente miraba cuántos proyectos hay en mi circuito, ¿no? Esa era la mirada del presupuesto, era el balance del presupuesto y así. Pero no, ¿cuándo se ha dado este debate? Porque me parece que el Ejecutivo marcó una idea, un proyecto político, un programa, achicar, disminuir los costos y esto se refleja en la visión de Chapman sobre el presupuesto. O sea, históricamente el Parlamento ha tenido esta injerencia, estos debates, o es ahora que nos encontramos con todo esto, ¿no? Sí, siempre se ha discutido el tema del presupuesto. Quizás antes, porque así lo dispone una norma del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que veo que ahora a través de una resolución la Comisión de Presupuesto está intentando aplicar, que es el tema de la reserva, la discusión reservada o en reserva de estos temas. Una norma que creo que es anacrónica, una norma que obedecía a otra realidad política, a otra realidad social, a otro tiempo, y que ahora están pretendiendo pues aplicar para que la discusión sea de manera reservada y sin mayor conocimiento por el resto de la sociedad. Pero te reitero, yo creo que el gobierno dice una cosa y está haciendo otra. Tanto el presidente como el ministro Chapman dicen, no, este es un presupuesto austero, es un presupuesto conservador. Espera, ¿cómo subiste el presupuesto de 27.000 millones a 30.000 millones de dólares? Eso es un incremento de más del 10%. ¿Cuánto es tu proyección del crecimiento de la economía? Pero por las leyes... En el mejor de los casos, 4%. O sea, por las obviamente estamos, no ahora, no con este presupuesto, a contar, sino con presupuestos anteriores, sobre todo durante la pasada administración, financiando el presupuesto de funcionamiento, no el de inversión. El presupuesto de funcionamiento lo estamos financiando con endeudamiento, algo que es totalmente irresponsable. Una de mis críticas durante el pasado gobierno a cómo se enfrentó el tema de la pandemia fue precisamente de que no se aplicaron, a pesar de la desaceleración económica, a pesar de que los ingresos cayeron, no se aplicó ninguna medida de contención. Y quienes me rebatían decían, no, lo que pasa es que en los momentos de desaceleración económica lo que debes hacer es aplicar desde el Estado una política anticíclica. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el Estado invierta más. Ok, nosotros no debimos haber aplicado contención en el área de inversión. Por el contrario, priorizar en inversión. Pero en lo que era gastos de funcionamiento perfectamente pudimos haber hecho contención como lo hicimos en otras administraciones. Pero no se hizo y por eso es que se sopló la deuda como está. Y por el paso que vamos con este gobierno, va con el mismo librito. Pareciera que va con el mismo librito y que tiene un equipo técnico muy, muy limitado en materia presupuestaria, en materia fiscal. Creo que hay poco conocimiento de cómo funcionan estas cosas y creo que el ministro Chapman ha perdido una cantidad enorme de puntos, tanto en la esfera nacional como en la esfera internacional, con el manejo del presupuesto. ¿Cómo vislumbras el Parlamento frente a los proyectos de ley que tenemos enfrente? Caja del Seguro Social, seguro que cualquier reingeniería de la administración pública va a pasar por ahí, pero ¿cómo miras con la experiencia del debate del presupuesto, cómo está
la calidad del debate en el Parlamento. ¿Cómo lo ves? Decía anteriormente Liz Veiga que hay una especie de narrativa que separa y divide los independientes con el resto, es decir, con los diputados de los partidos políticos. Han hecho una alianza coyuntural o estructural, no lo sé. ¿Qué pasa con esa división? No se imponen las mejores ideas, no ceden los diputados las mejores ideas. Y yo sumaría también que cómo ve el escenario comparativamente con las reformas que se hicieron a la Caja del Seguro Social en el 2005. El escenario es parecido, totalmente diferente. Cuéntanos un poco. Sí. Mira, voy a contestarte la primera pregunta y ahora me recuerda el tema de la comparación de lo que ocurre ahora con lo que ocurrió en el año 2005. Porque tengo mis consideraciones sobre eso, y soy de aquellos, contrario a otros que, al igual que yo, apoyamos la ley 51 del 2006. A pesar de eso, soy de los que pienso que nosotros debemos volver al sistema solidario. Y lo voy a explicar si me lo permite. Pero regresando a la primera pregunta, en este momento la única oposición que hay en Panamá son los diputados independientes y algunos diputados de otros partidos como Moca y la diputada Pachilí Rentería. El resto son parte de una mayoría. Bueno, puedo contar un par de 2 o 3 diputados de la bancada del PRD hasta este momento. Espero que crezca esa condición, porque las circunstancias así lo van a obligar. A menos que querramos ya declarar al PRD un partido aliado de RM incluso hacia el futuro. Porque el costo político que va a tener este gobierno y las fuerzas políticas que apoyen una reforma como la que está pretendiendo el actual gobierno va a ser altísimo. Y pienso que los diputados de los distintos partidos políticos han priorizado su condición personal, su relación con el gobierno, es decir, más de lo mismo que hemos visto a lo largo de los años. Ningún cambio de actitud frente a la realidad y la exigencia de la sociedad panameña de que hayan cambios, de que haya una gestión pública mucho más transparente, mucho más honesta, que los recursos del Estado se utilicen para resolver los problemas del país y no para apuntalar los negocios de los poderes fácticos, que es lo que ocurre en Panamá ya desde hace rato. Entonces, veo un mayor desgaste. Si en el PRD no hay un recambio en el liderazgo político, entonces veo un mayor desgaste hacia el futuro. Tiene que haber en el PRD un recambio en el liderazgo político, porque como lo decía hace un rato, con los diputados que tiene la Asamblea y los diputados que hoy están haciendo oposición perfectamente pudieran conformar una nueva mayoría. Creo que hay un par de diputados del Partido Panameñista que tendrían la intención de hacerlo, pero la mayoría están entregados al gobierno. Igual en el caso del Partido Cambio Democrático, que es parte de... Bueno, ellos eran parte de un mismo partido político antes y es lógico que ahora sean aliados, pero tanto el Partido Panameñista como el PRD están perdiendo mucho en esta coyuntura si no juegan su papel en la coyuntura actual. Y con respecto a la comparación, mira, cuando nosotros hacíamos los cálculos, nosotros en aquel momento, año 2005, teníamos en perspectiva impulsar el proyecto de ampliación del canal. No podíamos entrar a una aventura como aquella, cuyo costo podía oscilar entre los 5 y los 8 mil millones de dólares. Ir a buscar recursos al mercado financiero internacional con las condiciones macroeconómicas del país. Entonces, impulsamos primero una reforma fiscal, que fue efectiva, y tuvo un costo político. E inmediatamente después nos metimos a discutir el tema de las finanzas del sistema de pensiones, porque las proyecciones indicaban que en el año 2012 se agotaban las reservas. Entonces, con mucha responsabilidad, 7 años antes, entonces tomamos aquellas disposiciones y el consenso que se generó al final fue la creación del segundo pilar. Y luego de resuelto esos dos problemas, impulsamos el proyecto de ampliación del canal y Panamá despegó como nunca. ¿Qué ocurrió entre el año 2005, 2006 y el año 2016? Que el Producto Interno Bruto de Panamá, que la economía panameña se triplicó. Ese cálculo nosotros no lo teníamos. Cuando en aquel entonces hacíamos proyecciones de crecimiento económico gradual de 4%, pero hubo
años en los que incluso crecimos 2 dígitos. Hubo un año que crecimos 11%. Entonces, si hubiésemos tenido esos cálculos o pudimos anticipar, quizás el tema del segundo pilar no habría sido necesario. ¿Por qué yo planteo que podemos volver al sistema solidario? Porque creo que, en efecto, el hueco financiero que tiene el pilar solidario es enorme. Es enorme. Si nosotros pudiéramos tomar transitoriamente, en base a un acuerdo nacional, con todos los sectores de la sociedad y todos los grupos etarios, las reservas que tiene el segundo pilar, entonces pudiéramos ganar tiempo para que el Estado asuma su responsabilidad. ¿Cómo asumir su responsabilidad? Un Estado hiperendeudado, como explicaba hace un rato, por la irresponsabilidad de los 3 gobiernos anteriores. Y por lo que veo, con la de este vamos por el mismo camino. Y un Estado sin la capacidad financiera de poderle aportar los 1.200, 1.300, 1.500 y más adelante 2.000 millones de dólares al año. Bueno, tenemos que hacerlo haciendo los ajustes que corresponden y los están planteando en la mesa los sectores sociales. En Panamá se va de la evasión fiscal, supera los 6, quizás los 8.000 millones de dólares al año. Eso hay que ajustarlo. Y por el otro lado, hay sectores estratégicos con los que el Estado tiene una relación contractual que debe ser revisado. Telecomunicaciones, energía, puertos, bueno, todos los recursos que fuimos entregando al capital transnacional y de los que ahora no tenemos control, pero que pudiéramos hacerlo si se revisan los marcos regulatorios de cada uno de esos sectores y exigimos que el Estado panameño o la nación panameña reciba por la explotación de esos sectores lo que corresponde. Eso es lo que debe hacer un gobierno que piensa en el interés nacional. Y no es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Llegan distintos gobiernos a operar controlados por esos poderes fácticos. Entonces, es posible una salida alternativa a la que se pretende plantear, que va a generar sin duda una gran confrontación. Creo que tendríamos la posibilidad con un liderazgo que entienda estas cosas para poder volver al sistema solidario y aplicar las políticas públicas que correspondan para poder desde el Estado compensar ese hueco financiero que tiene el sistema de pensiones. Es lo que pudiera responderte. Tenemos por delante un tremendo reto, dividir el concepto de lo que es un gobierno, la política de gobierno coyuntural y lo que son los intereses del Estado, Pedro. Empezar a hablar de los grandes intereses del Estado, de un proyecto nacional de Estado. Eso que tú dices, hemos contratado con empresas transnacionales y le hemos regalado la posición, la explotación de nuestros recursos, pero eso no lo abordamos de la óptica de un partido, de un gobierno, sino una visión del Estado de recuperar nuestros propios intereses. Otros estados hablan de seguridad nacional, otros estados hablan de posiciones estratégicas. Nosotros tenemos que hablar como Estado de nuestros intereses, defenderlos, recuperarlos, para poder entonces tener los mecanismos de credibilidad, de unión y decir, bueno, tenemos estos problemas y vamos a impactar en el seguro, en la gran desigualdad. Aquí no hablamos de la desigualdad social. ¿Qué pasa con el interior del país? Aquí nadie habla del desarrollo del interior del país. Toda una economía transitista centralizada y de los temas solamente de la metrópoli. ¿Qué pasa con lo rural? ¿Qué pasa con lo agropecuario? ¿Qué pasa con el campesinado? ¿Qué pasa con nuestros indígenas? ¿Qué pasa con los jóvenes del interior que se gradúan de una universidad y no tienen oportunidad? ¿Qué pasa con los auxilios económicos para la élite tradicional de este país? Eso es un tema que a mí me preocupa, que me lastima. Pero no creo en liderazgos coyunturales, no creo en la visión de un partido político, no creo en un solo gobierno, creo en la posibilidad de amalgamar un proyecto de Estado nacional. Mucho que analizar también en torno a la descentralización, a esto y también al proyecto que se presentará de la Caja del Seguro Social, que todavía no conocemos, que están documentando y que se tomará en cuenta
según nos indican, las posiciones o las posturas de lo que se presentó en la mesa de escucha 6 de noviembre. que se realizó en los últimos 2 meses, y el 6 de noviembre entonces tendremos acceso a este documento. Que cierre, Pedro, como los cerradores de los Dodgers. Exactamente, justamente voy para allá. Cuéntenos algo, un comentario final para esta entrevista. Yo le desearía al actual gobierno la mejor de la suerte en los retos que tiene por delante, porque en la medida en que este gobierno haga las cosas bien, al país le va a ir bien y a todos nos va a ir bien. Pero hay que ser consecuente en los hechos con el discurso. No puedes decir una cosa en campaña y llegar al gobierno y hacer otra. Buena parte del castigo que sufrimos nosotros en las pasadas elecciones se debió a eso. Desde que decíamos una cosa durante 10 años en oposición, y cuando llegamos al gobierno llegamos a hacer más de lo mismo. Lamentablemente es así. Entonces, este gobierno tendría esa oportunidad. Si el presidente Mulino no se asesora de la mejor manera, cree que está haciendo bien las cosas, si tiene un grupo de ministros de Estado que son unos mudos y no se atreven a hablarle porque ven que el presidente es un hombre con mucho carácter y no se atreven a hablarle con franqueza y decir las cosas como son y corregir rumbo, entonces el resultado de este gobierno puede ser muy parecido al resultado del gobierno anterior. No es lo que yo deseo, pero si ellos no entienden, a través de buenos consejos, creo que la gente en las calles se lo va a hacer entender. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Pedro Miguel González, nosotros en este momento nos vamos al occidente del país.